Seguro que esta sensación nos suena a todos. Leemos dos noticias sobre un mismo tema y parece que nos están contando dos historias completamente diferentes. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues para entenderlo, la clave no está en el presente, sino que tenemos que viajar un poco al pasado, a la propia historia del periodismo. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Sale una noticia y según el medio que la leamos, la versión cambia, pero de forma radical. Y no hablamos de pequeños detalles, que va. A veces la esencia misma de lo que ha pasado parece otra. ¿A qué se debe toda esta confusión? Mirad, vamos a verlo con un ejemplo que es clarísimo. Imaginemos un hecho, se aprueba una nueva política económica. Y de ahí salen dos titulares totalmente opuestos. Por un lado, todo parece ir genial. Crecimiento, optimismo, la economía va para arriba. Por otro, todo lo contrario. Crisis, miedo, deuda. La diferencia es un abismo. Y para entender por qué pasa esto, como decía, tenemos que mirar hacia atrás. Vale, pues este va a ser nuestro plan de viaje. Haremos un recorrido por las grandes eras del periodismo. Y la idea no es solo entender cómo hemos llegado hasta aquí, sino también llevarnos algunas herramientas para ser lectores un poco más críticos. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque la respuesta a por qué una noticia se cuenta de 1000 maneras no está tanto en el debate político de hoy, sino en más de 150 años de historia. Es una evolución de ideas, de tecnología y hasta de lo que la propia palabra noticia significa. Esta línea del tiempo es súper útil para ubicarnos. Nos muestra cómo el periodismo ha pasado, a grandes rasgos, por 3 eras. Y lo más fascinante es que cada una representa un cambio total sobre cuál era su misión. O sea, ¿el periodismo está para persuadir, para informar o para explicar? 3 preguntas que lo cambian todo. Venga, pues empezamos el viaje a mediados del siglo XIX. En un mundo donde la prensa no buscaba ser objetiva, para nada, todo lo contrario. Era literalmente un arma para la batalla de las ideas, para la política y la sociedad. Intentemos imaginar un periódico de aquella época. No encontraríamos casi noticias como las entendemos hoy. Eran en esencia plataformas de opinión. El objetivo no era contar de forma objetiva lo que pasaba, sino usar cualquier suceso como excusa para convencer al lector de una idea política o religiosa. Y esta cita de la experta Mar de Fontcuberta lo clava. El periodismo era una práctica doctrinaria y moralizante. O sea, te quería adoctrinar, darte lecciones de moral. La misión estaba clarísima, vamos. Pero el mundo cambia. Y hacia finales del siglo XIX, ¡boom!, llega una auténtica revolución que lo pone todo patas arriba. Nace una idea que hoy nos parece de lo más normal, pero que entonces fue rompedora. El periodismo debe basarse en los hechos. Y es que el mundo estaba cambiando a toda velocidad. Con la revolución industrial, las ciudades crecían sin parar, el comercio se expandía y la gente necesitaba otro tipo de información. Ya no bastaba con la opinión, hacían falta datos, rápidos y fiables. El modelo antiguo sencillamente se quedaba corto. Así que, a partir de 1870, vemos un cambio radical. La estrella de la noticia ya no es la opinión del director, sino el relato, la narración de los hechos. Fue un cambio lento, eso sí, pero imparable. Y para los años 20, esta nueva forma de hacer las cosas ya era el estándar, el modelo a seguir. Y con este modelo llega una de sus herramientas más icónicas, la pirámide invertida. Una estructura genial que lo cambia todo. La idea es muy simple, se empieza por lo más importante. ¡Pum! Un incendio destruye una fábrica anoche, y ya después se dan los detalles. Esto permitía que cualquiera captara lo esencial de un solo vistazo. Se acabaran los rodeos. Aquí nace la figura del reportero moderno, un profesional cuya credibilidad se basa en estar ahí, en la observación directa. Ya no es un ideólogo en un despacho, es un testigo en el lugar de los hechos. Su lema podría ser algo como, yo estuve allí y esto es lo que vi. Y cuando parecía que el modelo informativo era ya el definitivo, pues resulta que no. La historia, como siempre, tenía otros planes. La llegada de nuevos medios de comunicación obligó a la prensa a evolucionar una vez más. Después de la Segunda Guerra Mundial, a los periódicos les sale una competencia formidable. La radio y la televisión, que eran súper inmediatas. La prensa escrita ya no podía competir en ser la primera en dar la noticia. Así que, en un movimiento estratégico muy inteligente, decidieron cambiar de carrera. Vale, no podemos ser los más rápidos, pues seremos los más profundos. Apostaron todo por el contexto. Y de ahí nace el periodismo de explicación o interpretativo. Aquí, el periodista ya no solo cuenta los hechos, sino que los interpreta, los conecta, los contextualiza para responder a la gran pregunta, ¿por qué ha pasado esto? Y claro, aquí es donde géneros como el reportaje en profundidad se convierten en los reyes del mambo. Y todo esto nos lleva directamente a hoy, porque aquí está la clave para entender el panorama actual.
Estas eras que hemos visto no se eliminaron entre sí. La era informativa no acabó con la ideológica, no. Simplemente se fueron sumando. Y hoy, todos esos estilos coexisten en el kiosco digital. Y aquí se ve perfecto el resultado de esa convivencia. En un extremo tenemos el modelo informativo interpretativo, el que de verdad se esfuerza por separar hechos y opinión. En el otro, el modelo de opinión, que es básicamente un heredero de aquella prensa ideológica del siglo XIX. Y en medio, pues una gama de híbridos. La próxima vez que leamos una noticia, es un ejercicio revelador intentar pensar, a ver, ¿esto dónde encaja? Pero a pesar de toda esta variedad de estilos y de modelos, hay un pilar que sostiene a todo el periodismo de calidad, da igual de la época que sea, y ese pilar son las fuentes. Al final del día, lo que de verdad diferencia al buen periodismo del que no lo es la calidad de sus datos, y la calidad de los datos depende directamente de cómo de fiables sean las fuentes a las que acude el reportero. Dicho de forma sencilla, una fuente es de donde saca el periodista la información. Puede ser un documento, un experto, un testigo, lo que sea. Y para quien lee, ver que una noticia cita sus fuentes es una señal de transparencia. Es como si nos dijeran, oye, que esto no me lo invento, viene de aquí y esta persona o institución se hace responsable. Y eso nos deja con la pregunta final, la más importante para nuestro tiempo. Ahora que no solo los periodistas publican información, sino que cualquiera puede hacerlo, el gran reto es aprender a verificar la fiabilidad de las fuentes. Esa es la habilidad fundamental para poder navegar por el mundo actual,